Hola amigos, les saluda Francisco Aguirre. Vamos a ver el proceso de control gubernamental en toda su extensión. Este es un video que lo estamos, repitiendo de un video que hicimos hace más de 5 o 6 años en el cual explicamos esto, porque ha habido ciertas modificaciones, ha habido ciertas, novedades. Vamos a ver los fallos de los jueces, cómo han cambiado ciertas percepciones de lo que uno piensa. Nosotros tenemos que alinearnos a lo que los jueces piensan, porque cuando se ejerce una defensa judicial son ellos quienes van a juzgar. Entonces, nuestros propios criterios a veces, cuando ya vemos que no penetran en los criterios jurídicos, pues simplemente hay que descartarlos. Entonces, vamos a hacer una visión general de todo lo que es el control gubernamental. Tenemos aquí una diapositiva, vamos a mostrar varias, donde aquí está el bosque, es la visión completa de lo que es el control gubernamental. Miren ustedes, tenemos dividido este proceso en 4 fases. Fase 1, trabajo de campo o auditoría. Fase 2, jurídico-administrativa, es la determinación de responsabilidades. Fase 3, impugnación administrativa o judicial. Y fase 4, acción con la fase coactiva, procedimiento y excepciones. Entonces, esto por cierto no está en la ley, no está en ningún reglamento. Estas 4 fases nosotros las hemos creado para poder explicar el proceso de una manera didáctica, porque en la ley no está dividido ni en capítulos ni en secciones estas 4 fases. Podemos ver también en esta diapositiva que hay 4 caducidades que han sido ya señaladas y dispuestas por la Corte Nacional de Justicia. Cada una tiene un fallo propio. Esto empezó en el 2021 y terminó en el 2024, estos 4 fallos, y vamos a explicarlos en el momento correspondiente a cada fase. Ya, ¿dónde empieza toda la historia de ser auditado? Miren en lo que nosotros ponemos aquí, el plan anual de control. Ese plan anual de control es una planificación que la Contraloría General del Estado tiene previo al inicio de un año fiscal, previo al inicio de un año que empieza en enero y termina en diciembre. Entonces, es ahí donde la Contraloría define qué trabajos se van a hacer. No obstante, siempre reserva un espacio de tiempo en ese plan para atención de imprevistos, que son básicamente denuncias o cuando los auditores han detectado en su trabajo que es necesario hacer nuevas acciones. Bien. Entonces, vámonos a ver cada una de estas fases. Por cierto, algo importante antes de eso. Miren lo que hemos puesto aquí. La fase 1 y la fase 2 son exclusivas de la propia Contraloría. Es decir, las realiza el organismo de control y por lo tanto se convierte en juez y parte. Sí, como dice un aforismo, Nemo index in causa sua. No deberíamos ser jueces en la misma causa, pero eso es lo que pasa. Tenemos en la fase 3, cuando se hace la impugnación en vía administrativa es ante la misma Contraloría, tenemos que se presenta esta impugnación a la Dirección Nacional de Recursos de Revisión. Mejor dicho, se la presenta se la presenta al Contralor General del Estado, pero la Dirección de Recursos de Revisión lo atiende. Ahora, no es necesario en ningún momento hacer esta impugnación administrativa. La impugnación puede ir directamente a la vía judicial en cualquiera de los casos y entonces esta fase ya no estaría en la Contraloría. Si lo hacemos ante los jueces de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, pues pasaría a la función judicial el resolver esta impugnación. Y este es el único momento en el cual
tenemos independencia, objetividad por parte de un tercero, que son los jueces, y no del juez y parte, que siempre es la Contraloría. Por eso es que siempre decimos, cuando usted responde a una comunicación de resultados que está en la auditoría, en la fase 1, usted está respondiendo o está jugando en cancha inclinada, es decir, con un árbitro que es de la Contraloría. Entonces, imagínense, por eso es que es muy difícil desvanecer en la fase 1 algo, en la fase 2 no se diga, pero en la fase 3 hay una posibilidad cuando se va a la función judicial. Casi no hay ninguna posibilidad en los recursos de revisión ante la misma Contraloría. Y cuando se confirme esta fase 3, vamos a la fase 4, acción coactiva, donde nuevamente volvemos a las manos de la Contraloría, si el caso se perdió, si no se ejerció defensa, y vamos a ver entonces cada una de estas fases en detalle. Vamos a la fase 1. El trabajo de campo o la auditoría. Bien, hablábamos de que todo inicia con un plan de control. Ese plan de control es el donde se dispone lo que planifica la Contraloría hacer al año. Y producto de eso generan una orden de trabajo. La orden de trabajo puede venir tanto del origen, porque está planificado el trabajo, o por un imprevisto, una denuncia. Entonces tenemos que la orden de trabajo, esta orden de trabajo lamentablemente no se la notifica a nadie. Es un documento sumamente importante, pero únicamente lo hacen referencia el momento que se lee el informe de auditoría, el informe de examen especial. La orden de trabajo, no obstante, sí hay la buena práctica de entregarle una copia a la máxima autoridad. Entonces, la orden de trabajo es un documento, digamos, interno de la Contraloría, que como les decía, no se lo hace conocer a los administrados, que para mí eso es un error, eso es tal vez una violación al debido proceso, porque el administrado debería conocer todos los detalles. ¿Quiénes constan en el orden de trabajo? Es un documento que se establece los objetivos del trabajo. Siempre el primer objetivo es verificar la legalidad, veracidad de las operaciones. En la orden de trabajo constan quiénes son las personas que van a hacer esta auditoría, los nombres, apellidos, cargos, la función que van a desempeñar en la auditoría, quién va a ser el supervisor, jefe de equipo, y si existen o no operativos, personas operativas. Entonces, es importante esto, pero no se lo comunica, como les decía. Ahora, donde empieza, y la Contraloría ha definido que es su primera actuación, y esta, por supuesto, se comunican de aquí en adelante todas las actuaciones, pero esa es la primera, es la notificación de inicio. La notificación de inicio se tiene que hacer a todas las personas relacionadas con el trabajo, con la auditoría. Por cierto, no es necesario responder a esta, porque la ley así no señala que sea obligatorio responder. No hay una sanción por no responder. Basta que la Contraloría entregue y tenga constancia de esa entrega. Contraloría cumplió con su parte. No obstante, se pone en ese orden de trabajo que le piden al administrado que confirme datos de direcciones, teléfonos, correo electrónico, una serie de temas. Pero, como les digo, cumple el debido proceso en el momento que el administrado tiene conocimiento de esta notificación, que puede hacerse en forma personal, por boleta, por un medio de comunicación. Entonces, una vez que es notificado el administrado, y por cierto puede ser notificado en cualquier momento, de la etapa 1 o trabajo de campo, es decir, no solo al inicio, puede a medio camino encontrarse nuevas personas relacionadas y notificárseles. Bien, después se solicita información a las personas que tienen información. Qué importante esto, a quienes tienen la información, porque equivocadamente Contraloría pide información a ex servidores que ya no trabajan en la entidad. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden entregar información? Segundo, ni siquiera estando dentro de la entidad, todas las personas que están ahí tienen acceso a entregar información, porque estamos hablando de información, estamos hablando de archivos públicos. Ya. Entonces,
A quienes tienen esos archivos en custodia, muchas veces personas de la dirección financiera o donde sea que se encuentren, es obligatorio que éstas entreguen la información. Así lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 88, inciso cuarto. Un máximo de 10 días para entregar esa información. Si no la entregan, pueden ser sujetos de sanciones. Ya, siempre mejor es que sea por escrito la solicitud de información, aunque la pueden hacer por escrito verbal, pero especialmente cuando ya se entrega la información, se entrega documentos originales, se entrega expedientes de contratos, actas de entrega-recepción, una serie de documentos muy importantes, originales, que tiene que guardarse nota, hacérsele recibir al auditor lo que se le está entregando con un acta, para que después, a su vez, cuando devuelva, se constate que todo lo que se le entregó está siendo devuelto. Tenemos después, los auditores revisan esa información, analizan y emiten la comunicación de resultados provisionales, misma que establece ya observaciones que las personas tienen que responder o podrían responder, porque de hecho no es obligatorio que respondan a la comunicación de resultados provisionales. No hay norma que les obligue a hacer esto. De hecho, en la misma comunicación les dicen, exprese su opinión, sus puntos de vista sobre las siguientes observaciones. Pero los auditores de manera muy sagaz ponen en el término de 3 días, 5 días, 48 horas, es decir, se inventan un tiempo para que les respondan cuando ni siquiera existe la obligación de responder a esta comunicación. Pero claro, se entiende que los auditores quieren que la gente les empiece a responder para ellos con esos insumos, a avanzar en su trabajo. Una vez que los auditores tienen ya una, digamos, una visión general de lo que están estudiando, auditando, convocan a la lectura del borrador del informe. Este es un hito importante y obligatorio que Contraloría debe cumplir. No se debe responder a esta convocatoria. Y la lectura del borrador de informe se lee posterior a la convocatoria y también es opcional responder, pero sobre todo es importante posterior a la lectura pedir el borrador del informe. Porque en la lectura el único que se hace es escuchar lo que se lee. Si la persona que lee lo hace bien, lo hace mal, se entiende lo que lee, al final es bastante intrascendente estar atendiendo a la lectura del borrador, pero lo que no es intrascendente es solicitar ese borrador. No obstante, desde la fecha de lectura hay solo 5 días para poder responder a lo que se leyó. Muy poco tiempo. En esos 5 días, las personas observadas pueden presentar pruebas de descargo. Bien, no hay un tiempo desde la lectura hasta que se apruebe el informe establecido en la norma, en las disposiciones, en la ley, pero el informe es aprobado. Lo que sí hay un tiempo es desde que se emitió la orden de trabajo hasta que se apruebe el informe, es decir, toda esta fase completa sí tiene un tiempo que está dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Las siglas de esta ley son LOCGE, y 180 días término. Si la Contraloría se demora más tiempo de ese, esto provoca la nulidad de su actuación. Esto ya está, como les decía, señalado, ratificado por la Corte Nacional de Justicia, es decir, es obligatorio que se cumpla con este plazo. Caso contrario, provoca la nulidad de las actuaciones de Contraloría. Provoca la caducidad, es decir, la pérdida de competencia del organismo de control de pronunciarse en razón del tiempo. Bien. Esto es la fase 1. ¿Se acuerdan que venía después la fase 2, que es la jurídico-administrativa? Esta fase, cuando nosotros hacemos una capacitación en persona, tengo aquí las diapositivas, pero créanme que si les pongo las diapositivas es más confuso porque hay demasiada información.
Hablemos rápidamente de la fase 2 en términos generales. Una vez que el informe está aprobado, el informe de auditoría, que es este puntito aquí, termina la fase 1. Ese informe de auditoría, junto con anexos, es decir, documentos internos que la unidad de control le pasa a la Dirección de Predeterminación de Responsabilidades de la Contraloría, se predeterminan las responsabilidades, que son simplemente individualizar las posibles responsabilidades producto de este informe en oficios. Entonces se determinan oficios de predeterminación de responsabilidades. ¿Qué tipos de responsabilidades la Contraloría determina? 2 tipos. Primero, responsabilidades administrativas y segundo, responsabilidades civiles culposas. ¿Qué son las administrativas? Las administrativas son responsabilidades que se determinan en razón de la violación de la ley por parte del servidor público. Y la segunda son provocadas por perjuicio económico que ha ocasionado el servidor público, pero por negligencia. Estas 2. Es decir, por falta de cuidado. Porque si hubiera una intención de hacer daño, eso ya cae dentro de un indicio de responsabilidad penal, y las responsabilidades penales son determinadas por los jueces de lo penal. Bien, entonces en estos 2 tipos de responsabilidades, vamos por la primera, la responsabilidad administrativa. Cuando la persona recibe el oficio de predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, tiene 30 días para presentar respuesta. Una vez cumplidos esos 30 días, la Contraloría tiene 60 días para expedir y notificar la resolución. Bien, entonces, los jueces que están tomando en cuenta ahora para el cálculo de una caducidad en esta etapa, que la Contraloría le dio 30 días al administrado y aparte de cuando se cumplieron los 30 días, tiene 60 días adicionales para presentar su resolución. Es decir, que si sumamos, estamos hablando de 30 más 60, 90. En realidad esta fase debería cumplirse máximo en 90 días, plazo cuando se trata de responsabilidades administrativas. Cuando se trata de responsabilidades civiles, hay 2 casos de civiles, hay civil glosa y civil orden de reintegro. Cuando hablamos de una glosa, tenemos que hay un perjuicio económico y en el tema de los tiempos, la Contraloría le da al administrado 60 días para presentar respuesta a esta predeterminación y la Contraloría tiene hasta 180 días plazo para expedir la resolución, pero cuando en la glosa hay más de una persona, estamos hablando de solidaridad. Por lo tanto, al último de los responsables solidarios, la fecha que se le notifique la predeterminación, desde ahí corren los 180 días. Bien, en el caso de las órdenes de reintegro, en las órdenes de reintegro, la Contraloría emite una predeterminación de orden de reintegro y le llama orden de reintegro. Y le dice al administrado, notificándole esta predeterminación, tiene usted que proceder a reintegrar el valor que está aquí en esta orden de reintegro. No obstante, puede usted presentar el recurso de reconsideración. Pero no le llama así recurso, le dice, puede presentar la reconsideración, pero realmente es un recurso. Esto significa que ya nos está poniendo en la fase 3. Entonces dice, puede presentar la reconsideración a esta orden de reintegro. Y para presentar esta reconsideración tendrá 90 días. 90 días, dice, para efectuar el reintegro o presentar esta reconsideración. Entonces, este tiempo, aquí en la orden de reintegro no se ha determinado ninguna caducidad, porque el momento que ya me está diciendo recurso de reconsideración, estamos hablando de actuaciones administrativas recursivas o de segundo orden, las cuales cuando la Contraloría se demora más tiempo del que la ley le da, de acuerdo a un señalamiento que hay de la Corte Nacional de Justicia, no provocan la caducidad del organismo de control pronunciarse fuera de ese tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Presenta el recurso de reconsideración. La Contraloría debería responder dentro de los 90 días, pero si no lo hace, como les digo, no provoca la caducidad. Y bajo esa perspectiva, si pasan los 90 días, la Contraloría emite o dentro de esos 90 días, emite la resolución de orden de reintegro, es decir, la confirmación de la orden de reintegro. Emitida esa confirmación, pues ya no hay más recursos en la vía administrativa. ¿Por qué? Porque, como les decía, la ley señala dentro de esos 90 días un recurso. Si ese recurso se lo presenta, ya no hay un recurso después adicional sobre un recurso anterior, es decir, no hay dos veces un recurso. Entonces, simplemente esa resolución ya es definitiva. Y eso nos lleva a la fase 3. Entonces, cuando tenemos ya una resolución confirmatoria, bien sea de responsabilidad administrativa, civil glosa o civil orden de reintegro, es cuando se puede ejercer una defensa ante este acto administrativo, que es la resolución. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Bueno, entramos a la fase 3, que es la impugnación, pero hagamos una precisión importante. Solo es o únicamente sujeto de impugnación en sede administrativa la responsabilidad civil glosa, no la responsabilidad administrativa, porque la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no prevé el recurso de revisión para la responsabilidad administrativa. Claro que la Constitución de la República del Ecuador, promulgada el año 2008, que es posterior y de rango superior a la Ley Orgánica de la Contraloría del año 2002, sí permite en su artículo 173 la impugnación de cualquier acto administrativo. Entonces, es posible impugnar de acuerdo a la Constitución, pero verán, como yo les decía al inicio de este video, nosotros tenemos que irnos por lo que los jueces creen y consideran correcto, pese a que muchas veces lo que piensan los jueces es incorrecto. Y hay jueces, y hablo por lo que hemos visto en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, donde hay varias salas, me parece que son 5 salas, y hay salas que piensan que no se puede presentar el recurso de revisión de una sanción administrativa, ignorando que la Constitución de la República del Ecuador sí permite impugnación de un acto administrativo. Pero vea, póngase usted a discutir eso en una audiencia. O sea, ¿quién tiene las de perder? ¿El que está juzgando o el abogado acá que está argumentando cuando el juez ya tiene una concepción del tema? Entonces, el juez, si nos toca con uno de esos jueces que no acepta esto, como les digo, la presentación de un recurso de revisión para una sanción administrativa, podríamos caer en caducidad en la acción presentada, la acción judicial. Entonces, ¿por qué? Porque va a decir, no se podía presentar el recurso de revisión, por lo tanto le vamos a contar el tiempo desde la notificación de la resolución y no desde la notificación de la negativa del recurso de revisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un riesgo muy alto ir a una acción judicial en un caso que tenga un recurso de revisión presentado a la Contraloría. Hablo de las sanciones administrativas. Por eso lo hemos dicho muchas veces. En general, no presente recurso de revisión, es un problema. Para el abogado, créanme que es un estorbo más estar lidiando con qué pensarán los jueces del recurso de revisión presente. Es un problema. Pero bueno, entonces, no existe recurso de revisión de sanciones administrativas. No porque nosotros pensemos que no existe, porque la Constitución así lo dice, pero porque si hay uno o más jueces que piensan eso y nos cae en esa sala el caso, se puede estar perdiendo el caso, así de simple, por caducidad. Bueno, y el recurso de revisión o la impugnación en sede administrativa
solo existe para la responsabilidad civil glosa. También existe, como ya les dije anteriormente en la fase 2, que la Contraloría confunde las cosas y presenta una predeterminación y a una predeterminación y no al acto confirmatorio que sería la resolución. Dice, puede presentar la reconsideración, pero la reconsideración es un recurso. Entonces me lleva a la fase 3 sin tener todavía un acto confirmatorio. Entonces, consideren, para entenderlo fácil, tampoco puede presentar, una vez que tenga una resolución de una sanción civil, orden de reintegro, ya ningún recurso. Porque ya la Contraloría le dijo que ese recurso lo presente antes. Bueno, esto es una confusión que créanme que casi nadie entiende, ni la Contraloría, ni los señores jueces, ni los abogados. Son interpretaciones que hacemos a este tema de la orden de reintegro. Es un problema porque la ley tiene unos defectos muy graves, se presta a confusiones. Entonces estoy diciéndoles mi interpretación. Y por lo tanto nos quedamos que en sede administrativa, fase 3, prácticamente teniendo una resolución, solo puede acceder o solicitar a la Contraloría el recurso de revisión de una glosa, nada más. Bien, ese recurso de revisión usted tendría, o el administrado tendría 60 días para presentar el recurso de revisión desde que es notificado de la resolución y 30 días tiene la Contraloría para confirmar, para admitir o no admitir el recurso de revisión. Si lo admite, le emite lo que llama la ley de Contraloría una providencia, aceptándole, concediéndole la admisión del recurso. Pero la admisión no significa que le van a dar la razón. En esa misma providencia, en la providencia de admisión también le pueden negar el recurso de revisión. Y esto es lo más común. 90% de los casos son negados. Es decir, y ahora la Contraloría está emitiendo dentro de 30 días de esto. Le niega el recurso de revisión. Si se demora más de los 30 días, vea, no provoca caducidad conforme a lo que señalé de un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, porque estamos hablando de tiempos dentro de una actuación administrativa de segundo orden o recursiva. Bien, entonces, nuevamente, el administrado tiene 60 días para presentar el recurso de revisión de la glosa, 30 días la Contraloría para admitirlo o no admitirlo. La no admisión le llamamos negativa. Y si lo admite, la Contraloría tiene 60 días para emitir una resolución revisada, es decir, un acto administrativo revisado que ya sustituye a la resolución original. Eso en sede administrativa. ¿Qué pasa en sede judicial? Una vez que tiene la resolución de un acto de Contraloría, es una acción judicial que se denomina acción subjetiva o de plena jurisdicción, tiene 90 días término para presentar la acción judicial, 90 días hábiles. Si se pasa de los 90 días hábiles y no se presenta la acción judicial, se pierde el derecho a presentarla. Y por lo tanto, la actuación de Contraloría queda infirme. Bien, entonces eso es en la fase 3. Claro, podríamos ahora describir dentro de la impugnación en vía judicial muchísimas cosas, ¿no es cierto? Podríamos hablar de los tiempos, de los hitos, de cuándo se presenta la demanda, en qué tiempo le califican la demanda, le piden aclaración, después se cita con la demanda a los demandados, que siempre tiene que ser la Contraloría y la Procuraduría General, siempre los dos. Y después de eso, la Contraloría contesta, la Procuraduría también podría contestar a la demanda. Después de eso, básicamente ya una vez que contesta la Contraloría, se espera que se señale la fecha de audiencia preliminar. Estamos en un procedimiento judicial ordinario que tiene 2 audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Entonces, una vez que se den las 2 audiencias, tendremos una sentencia. Ese es básicamente, en breves términos, lo que es la vía judicial. Y hay muchísimo más que hablar, pero vean, si no, se hace un video de varias horas y lo que queremos es ver la visión, como les decía, del bosque. El bosque es todos los árboles. Ok. Una vez que tengamos un resultado
de la impugnación. Si el resultado en sede administrativa es negativo y yo no impugné en vía judicial una vez que tuve esa negativa, el acto queda en firme de Contraloría. Por lo tanto, puede ejercer ya la coactiva, es decir, ahora sí vamos a la fase 4. Si presenté una acción judicial y obtuve una sentencia ejecutoriada favorable, pues ya no va a ir a coactiva y ahí se acaba todo para el administrado, es decir, ganó el caso. Pero si fui a vía judicial y no obtuve una sentencia ejecutoriada favorable, es decir, ganó la Contraloría, pasa a fase 4 en ese caso. Pasa a la coactiva. Y en la coactiva sí tengo un cuadrito que es bastante simple, no como el que les decía de la fase 2, que mejor no mostrar eso porque, Dios mío, es una cosa complejísima. Cuando pasa la fase coactiva, tenemos a su vez en esta fase 2 etapas, ¿no? Tenemos la etapa de preliminar y facilidades de pago y la segunda, la etapa de apremio. Como les decía antes de pasar a esta diapositiva, cuando entramos a la coactiva, cuando existe una resolución firme o sentencia ejecutoriada. Ya, para que esta fase inicie, y esto nos dice el Código Orgánico Administrativo, tiene que haber un orden de cobro, emitirse un orden de cobro por parte de la entidad que tiene la obligación a favor. La Contraloría no emite las órdenes de cobro en un acto administrativo único o separado que sea propio de la fase coactiva, sino la orden de cobro está implícita en la resolución. Si ustedes han visto alguna vez una resolución de Contraloría, al final de la misma, ya en la última página, dice, antes de la firma de quien suscribe dice, se remite, se dispone al director nacional de coactivas, de recaudación y coactivas, para que emita los siguientes títulos de crédito. Es decir, ya está dando la orden en una resolución que es un acto administrativo, pero que, como les digo, hasta que no esté en firme o sentencia ejecutoriada, no tiene efecto. Por eso es que Contraloría no cobra obligaciones mientras el acto no tenga efecto, ¿sí? Ok, con eso existe el orden de cobro, entonces al tener un acto ya que tiene efecto, esa orden que estaba en la resolución PAC se hace efectiva y emite la Contraloría el título de crédito. En este título de crédito nos da una serie de asuntos ahí, el valor, quién es la persona que tiene la obligación, cuál es el monto, los intereses, etc. Y nos dice, tiene 10 días para pagar. Dice, ¿puede solicitar facilidades de pago? Sí. No solo dentro de los 10 días, sino hasta el remate de los bienes, si llega a esa etapa. Entonces, 10 días para pagar voluntariamente. ¿Qué pasa si no se paga? Pasa a la segunda etapa de la fase coactiva, que es la fase o etapa de apremio. Se emite la orden de pago. La orden de pago siempre viene acompañada de medidas cautelares, que son retención de fondos en los bancos o cooperativas, prohibición de enajenar bienes, igualmente vehículos, y le dice, usted tiene 3 días para el pago, para que dimita bienes o realice el pago. 3 días, 3 días hábiles. Imagínense, tan poco tiempo. Entonces, aquí es importante que cuando tenemos esta orden de pago, todavía habría una última posibilidad de defensa que se llama la acción de excepciones a la coactiva. De aquí presentar un juicio, una demanda. Pero claro, hay solo 10 causales en el Código Orgánico de Procesos y 8 causales en el Código Orgánico Administrativo. Explicar cuáles son esas causales y cómo se aplicarían
nos tomaría mucho tiempo, pero si no entramos dentro de una de esas causales y son muy limitadas, es decir, no piense que en esta etapa lo que del haber perdido, digamos, una sentencia antes y ahora puedo volver a revivirla, ya no. En muchos de los casos nos dice esa misma disposición de las excepciones a la coactiva, el artículo 316 del Código Orgánico General de Procesos, que algunas de esas causales ya no se las puede utilizar si el tema ya pasó por la justicia ordinaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, son muy limitadas, es una posibilidad del menos del 5% de irse con esta acción de excepciones para que tenga éxito, pero existe esa opción, especialmente en los casos en que ha habido caducidades, que la persona no se ha defendido y que eso se puede alegar. Hay una de esas causales, la inexistencia de la obligación. ¿Por qué? Porque se emitió un título de crédito, un orden de pago en base a una resolución que tiene caducidad y por lo tanto es nula. Bien. ¿Qué pasa si no pago en los 3 días? Secuestro, retención, embargo de bienes, retención de bienes, retención de fondos, embargo de bienes. Entonces, secuestro de bienes muebles estaríamos hablando. Entonces, esto básicamente, la coactiva, yo sé que deben tener muchísimas preguntas de cada una de estas fases. Es como hablarles de un seminario de 4 horas. No sé, creo que nos hemos demorado más de 20 minutos ya hablando sobre lo que es esto del proceso de control. Pero proceso de control que créanme que no está en ninguna parte. O sea, porque para hablar de este bosque que les decía, del cuadro completo y de cada árbol, que sería cada fase metafórica, en forma metafórica. Y oigan, tendría usted que conocer todo lo que dice la Ley de Contraloría, el Código Orgánico Administrativo, el Código General de Procesos, y unir este rompecabezas para presentarlo de esta forma y entender cómo va funcionando de manera sucesiva las actuaciones de Contraloría hasta que eventualmente, desde que me notificaron la orden de trabajo en la fase 1 hasta que me emitieron la orden de pago en la fase 4, llegue la Contraloría efectivamente a cobrarme una obligación que fue determinada dentro de todo este proceso. Entonces, es bastante complejo, como ustedes ven. Hay muy pocas personas que sepan todas estas fases y el detalle de cada una. Esta es una especialidad, es una materia de especialización. Y cualquier detalle que se les vaya en algún momento puede generar la pérdida del caso o una defensa que simplemente le condene a pagar la obligación ante la Contraloría. Por eso, como les digo y lo muestro aquí, hemos diseñado todo este proceso. Sé que ya veo que aquí vamos ya bastantes minutos. Si ustedes, seguro, quienes vean este video, deben tener muchas inquietudes respecto de cualquiera de las 4 fases o de lo que hemos dicho aquí, pues pueden escribirnos en la caja de comentarios de este video y nosotros responderemos a todas sus inquietudes con mucho gusto. También, si tienen ustedes algún caso ya puntual, o sea, tienen una resolución, tal vez tienen un título de crédito, un orden de pago, algo que necesiten ya una asesoría, pues nos escriben ya directamente a nuestro correo info@franciscoaguirre.com. Como les decía, mi nombre es Francisco Aguirre, somos expertos en este tema de Contraloría, estamos a sus órdenes, pueden seguir viendo muchos de los videos que están en este canal y seguiremos generando nuevos temas que son de interés respecto a esta temática. Hasta una próxima, saludos.